El que podría haber sido uno de los peores partidos de la temporada terminó sirviendo para que el Barça recortase 3 puntos al Real Madrid. ¿Cómo lo logró el equipo de Hansi Flick en la segunda mitad para darle la vuelta? En este vídeo, como siempre, lo vamos a analizar. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo tras unos días de desconexión. Como podéis ver, voy tapadito, voy en chaquetita porque vengo de Lanzarote. Claro, en las Canarias el tiempo pues es otro. Aquí castiga el doble en Manresa y me he tenido que tapar. Pero volvemos en una semana en la que el fútbol ya no va a parar. Tenemos Copa del Rey, tenemos Liga, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Y quiero empezar hoy analizando todo lo que sucedió en este Barça 1 Alavés 0, para que el equipo en la segunda mitad, sobre todo a través de los cambios de Hansi Flick con Frenkie de Jong y Eric García, le pudiese dar la vuelta en una nueva exhibición de Pedri y otro gran partido de Lamine Yamal que tocará analizar aquí hoy. Pero antes vamos a presentar a Mi Carreira, al partner que patrocina este vídeo, porque es muy importante que le deis clic al enlace que tenéis aquí abajo, tanto en el comentario fijado como también en la descripción del vídeo. Así que, sin más dilación, presentamos al partner. En Mi Carreira podréis estar más cerca del jugador que nunca sin moveros de casa, apoyando al futbolista que os guste o que creáis que tiene potencial, invirtiendo en él como en cualquier mercado bursátil. Pero esto sería solo el titular y, como sabéis, aquí en este canal no solo hablamos de lo que se ve a simple vista, sino que siempre queremos profundizar. Y Mi Carreira es mucho más que esto. Además de poder invertir en tus jugadores favoritos con el Fan Club, la plataforma ofrece una experiencia fantástica e innovadora para conectar al jugador con el fan a través del Fan Club oficial, una forma de poder optar a premios y experiencias que trascienden como memorabilia firmada, camisetas o balones, interacciones exclusivas en redes sociales, mensajes personalizados o vídeos y eventos de meet and greet o experiencias entre bastidores, todo de forma sencilla y segura usando la criptomoneda oficial Polygon de Mi Carreira, que podéis adquirir sin ningún tipo de problema. De hecho, vamos a revisar de qué futbolistas podemos optar estos premios, y revisando vemos que, por ejemplo, aquí tenemos a el veterano portero del Servette, Joel Mal, ya tiene su Fan Club oficial en Mi Carreira, como podéis ver. Además de poder invertir en sus acciones, también tiene artículos disponibles, tal y como esta camiseta que llevó en un partido. Precisamente puedes hacer una oferta para poder llevarte los artículos de estos jugadores. Y si queréis que haya nuevos futbolistas para poder invertir y poder optar a distintos premios, podéis votar también qué jugadores queréis que estén en esta plataforma, escogiendo vuestros nombres o votando los que ya han sido escogidos. Me apetece invertir en Derek Utesa, jugador del Servette que lleva 13 goles esta temporada, además está rindiendo muy bien, vemos que sus acciones están subiendo, siempre con cabeza, podemos invertir por aquí. Y otro jugador que a mí me gusta y que creo que lo puede hacer muy bien si termina marchándose al Chelsea es el bueno de Alejandro Garnacho, así que vamos a invertir también en Garnacho para cerrar ya este vídeo. No es un partido que vaya a pasar a la historia del deporte, esto yo creo que lo tenemos todos claro. El Barça jugó ante el Alavés un encuentro que ya habíamos visto otras veces, de hecho me recordó bastante a lo que habíamos vivido ante el Leganés o Las Palmas, también en el estadio de Montjuïc, partidos que se habían atascado, que el rival se había adelantado y que el equipo había terminado perdiendo 6 puntos en dos partidos marcados en el calendario en rojo como fechas en las que uno no puede fallar si quiere ser campeón de liga. Y el Barça ante el Alavés corría el riesgo, sobre todo tras los primeros 45 minutos, un partido que además tuvo muchas pausas, poco juego, poco ritmo por el grave choque además también de Gavi, que se perdió prácticamente 7 u 8 minutos, y fue una primera mitad de muchas dificultades, donde los hombres del Chacho Coudet impusieron un ritmo muy favorable a ellos. Cortocircuitaron el ritmo de circulación del Barça, impidieron que el equipo de Flick tuviese continuidad y vimos unos 45 minutos de los peores, de los más planos de toda la temporada. Pero en el segundo tiempo Flick tocó cosas, empezó a agitar el árbol y el Barça empezó a jugar 20-25 metros más adelante, con todo lo que esto conlleva. Más participación de Lamine Yamal cerca del área, más capacidad para el Barça de dominar la segunda jugada y de hundir al Alavés, de cansar al rival, y finalmente llegó el 1-0. Fue una victoria sufrida, una victoria de poco lustro, pero una victoria importante para apreciar el valor de un entrenador que sabe modificar cosas y de un banquillo que, ojo, cada vez está sumando más. Y esto es vital en este segundo tramo de la temporada. Así que en este vídeo, en esta lupa de hoy, vamos a analizar todo lo que hizo Hansi Flick para que el Barça pasase de un primer tiempo horroroso a una segunda mitad bastante positiva. Así que, como siempre, con los datos de Huddle StatsBomb, vamos a ver el mapa de pases del Barça en la primera mitad y en la segunda. Veréis que la diferencia es más que notable. En la primera mitad el Barça jugó en forma de U.
Esto es evidente porque si os fijáis no hay apenas juego interior. Fijaos la posición media de Pedri y la de Marc Casado. Pedri prácticamente sin participar, muy cerquita de los centrales, Cubarsí y Araujo, que fueron de largo los dos jugadores de más participación en esta primera mitad, con los dos extremos muy abiertos, tanto Rafinha como Lamine, pero desconectados, sin opciones de pase interiores, y Fermín López y Robert Lewandowski totalmente aislados. Un Barça que circuló el balón de fuera hacia adentro constantemente sin coger altura. Se jugó el partido en 20 metros. Fijaos cómo entre los centrales y los delanteros hay poco espacio, lo que significa que el Barça fue muy poco profundo. Si miramos la segunda mitad, fijaos cómo el mapa cambia mucho. Sobre todo por la entrada de Frenkie de Jong. Mirad cómo entre Frenkie y Pedri empieza a haber mucha relación, empiezan a asociarse. Pedri pasa de jugar, mirad, prácticamente, y de hecho totalmente en campo propio, sin apenas asociarse con Marc Casado. Pedri pasa a jugar 15 metros más adelante, conectando con Frenkie de Jong. También Jules Koundé, que estaba participando en el primer tiempo, como podéis ver, en campo propio en la segunda mitad, adelanta 15 metros y Lamine Yamal empieza a tener mucha más participación. Lewandowski empieza a recibir más cerca del área. La entrada de Ferran también yo creo que ayudó en ese segundo tramo. Rafinha pasó a participar más atrás, pero porque entró más en contacto con el balón. Y en definitiva el Barça ganó esos metros que el Alavés le había restado y fue mucho mejor equipo. Os quiero decir que recomiendo mucho ver estos vídeos, ver los vídeos del canal en televisión, si podéis hacerlo con vuestra Smart TV, aparte de que me ayudáis a mí, porque YouTube lo valora más positivamente. Creo que será una experiencia más agradable para vosotros al ser vídeos con capturas, con datos que podréis visualizar mejor. Así que ya lo sabéis, vedlos en televisión, dejad por aquí abajo vuestros comentarios con lo que os apetezca, dadle me gusta al vídeo, muy importante esto, dadle un buen like al vídeo y compartidlo con vuestros amigos o en vuestras redes donde os dé la gana para que esta comunidad poco a poco siga creciendo. Esto que estáis viendo en pantalla es el mapa de pases recibidos por parte de Lamine Yamal en la primera mitad. Fijaos cómo prácticamente no hay ningún pase en 3/4 de campo. La mayoría son en el centro del campo, en esa parte donde el rival siempre va a priorizar que Lamine Yamal reciba. Esto es una bendición para el Alavés. Es decir, que Lamine Yamal reciba los pases 40-50 metros de la portería, pues la verdad que es una pequeña victoria. Pero es que fijaos la diferencia entre la primera mitad y la segunda. Cómo Lamine Yamal ya pasó a recibir 20 metros por delante. La mayoría de recepciones ahora ya sí eran en 3/4, y aunque el Barça fuese un partido en el que no generase demasiadas ocasiones claras, en los que realmente el Alavés yo creo que se defendió bastante bien, cambia mucho el panorama cuando tu equipo pasa de estar defendiendo a 40-50 metros de tu portería a hacerlo en 15-20, porque ahí el riesgo se multiplica, y de hecho el gol del Barça llega precisamente de un rebote. Un centro de Lamine, hay un rebote y eso termina adentro. Cuando tú estás más cerca de la portería contraria, siempre es más fácil que los rechaces te favorezcan. Para mí el gran mérito del Alavés en la primera mitad fue que a partir del 4-4-2 veíamos normalmente a John Guridi, el mediapunta, emparejado constantemente con Marc Casado, inhabilitando por lo tanto ese primer pase, un punta para dos centrales. ¿Por qué? Porque al final el Alavés sabía que la superioridad del Barça normalmente está en estas zonas centrales, y lo que forzaba constantemente era que tanto Pedri, como Rafinha, como Valde, como Gavi, como quien fuese que recibiese la pelota, lo hiciese de espaldas. Fijaos cómo obligan a Pedri a bajar muchísimo, a aparecer prácticamente como un tercer central, pero además el matiz es importante, no lo hace de cara, sino que lo va a hacer de espaldas. Y aquí, al hacerlo de espaldas, con el salto de Carlos Vicente del extremo, tú lo que estás permitiendo es que el Alavés mantenga sus dos mediocentros en zonas centrales, por lo que ese pase directo de Cubarsí a Rafinha no va a existir, ya que el mediocentro, en este caso tanto Guevara como Antonio Blanco, se mantenían, y que además el lateral Tenaglia controlase a Valde. El Alavés se aseguraba, por lo tanto, esa superioridad, esa igualdad numérica en zonas sensibles para ellos, y forzaba a Pedri. Fijaos cómo tal y como recibe la pelota, se ve obligado a jugar de primeras para la devolución sobre Pau Cubarsí. El Barça ya no va a poder progresar. Se aprecia muy bien el gran trabajo defensivo del Alavés en esta imagen. Fijaos como el delantero centro, en este caso Quique García, está tapando el pase hacia atrás. Salta el extremo sobre Valde, el mediocentro sobre Gavi. Fijaos el mediapunta Guridi sobre Marc Casado. Igualdad numérica del Alavés en lado de balón, por lo que es imposible girar el juego por aquí. El Barça no tiene forma de progresar y todo iba en dirección a emparejamientos individuales y a ese juego espeso, esa forma de circular en la que tú llevas el balón fuera y ante la imposibilidad de volver a filtrarlo dentro tienes que volver a jugar sobre el central, en este caso sobre Pau Cubarsí, y a su lado a Ronald Araujo. El Barça tenía más dificultades porque cuando la pelota le llegaba a Araujo liberado no era capaz
de hacer progresar al equipo. Al Alavés le daba un poco igual en la primera mitad que el Barça pudiese progresar a través de sus centrales. Fijaos cómo tan solo al mantener a un único punta en el caso de Quique García, aquí Cubarsí tiene muchísimo espacio para conducir, progresar, y precisamente lo que le está diciendo Pedri a Cubarsí es progresa, conduce, porque tienes ese espacio. Pero al Barça le faltó atrevimiento y se ve perfectamente en esta jugada, donde Pau Cubarsí, lejos de buscar la pelota dentro con Pedri, aunque Pedri estuviese presionado, prefiere buscar el balón fuera hacia Valde, perdiendo por lo tanto la opción de jugar el tercer hombre. Pedri hubiese podido jugar perfectamente de primeras para Marc Casado, liberado, y a partir de ahí el Barça ya hubiese tenido la opción de girar el juego. Pero al llevar la pelota fuera está facilitando el trabajo del Alavés. Está facilitando, por tanto, ese trabajo muy bien hecho del equipo de Coudet, en el que constantemente se buscaba llevar la pelota fuera, saltos agresivos de los jugadores del mismo sector, del extremo, del mediocentro, del mediapunta, del 9, del lateral, con lo que se hacía una especie de jaula y por lo tanto se forzaba al Barça a este juego que estáis viendo. Recibe Rafinha de espaldas, de nuevo el matiz, de espaldas. Con Valde, fijaos Valde cómo está defendido, cómo está bloqueado por Carlos Vicente. Con Antonio Blanco tapando el pase para Pedri. No hay opción de progresar, ni de jugar dentro. Aquí lo único que le queda a Rafinha es jugar sobre el central o intentar un 1 para 1, que es difícil que vaya a salir. Y esta fue la tónica durante toda la primera mitad. Un juego muy espeso, demasiado lento. Y ahora os voy a explicar un matiz que creo importante y que me parece que el Barça no está aprovechando esta temporada en muchos partidos, y que ante este tipo de planteamientos es realmente útil. Para mí es el mejor antídoto para superar este tipo de defensas. Os lo voy a enseñar y creo que el Barça tiene que trabajar en ello porque realmente, como veréis ahora en pantalla, no es tan difícil. Si veis esta imagen, veréis que el Alavés, repito, lo que está haciendo es un emparejamiento individual en el lado de balón. El 9 salta con el central, el extremo salta con el lateral, mediocentro y mediocentro con interiores, media punta con el pivote del Barça y el otro extremo en zonas intermedias, pensando tanto en saltar a Cubarsí como en poder retroceder sobre Valde. Pero claro, aquí tenemos un espacio enorme entre Valde y Rafinha para poder atacar. Es decir, si aquí hay un pase de Koundé directo a Valde en esa zona, el Barça tiene un 2 para 1. Con el Alavés mal parado. Fijaos que Koundé tiene espacio. La presión del Alavés está llegando. Todavía tiene 5 o 6 metros para levantar la cabeza y un pase vertical, meter la pelota ahí. No te estoy diciendo que meta un pase de gol, que le lance el balón a Rafinha. No. Es un balón entre Rafinha y Valde para que lo ataque Valde de cara. El Barça no utiliza ese cambio de orientación. Lo vimos muy pocas veces, sobre todo a través de sus laterales. Creo que Valde y Koundé, sobre todo a Valde le falta pie. Creo que Valde se atreve muy poco con estos pases y Koundé sabemos que lo tiene. O sea, me parece que Koundé tiene un gran desplazamiento de balón. No es Cubarsí, no es Eric, de acuerdo, pero es un buen jugador en ese aspecto. Y aquí, en vez de mirar siempre el pase para Fermín, es lo que busca el Alavés. El Alavés lo que buscaba era un balón dentro para provocar una pérdida, porque aquí estás en emparejamientos individuales. Si aquí Fermín pierde el balón, el Alavés tiene a 4 o 5 jugadores por delante para hacer de una contra. No hay opción de pase, tampoco para Casado. Si le das el balón a Araujo, estará presionado. ¿Por qué no buscar ese cambio de orientación? Fijaos cómo lo que va a hacer Koundé es volver la pelota hacia atrás. No hay opción de pase, no hay opción de progresar, y el Alavés ha logrado el objetivo, que el objetivo era volver a hacer que el Barça retrocediese y que estuviese incómodo. Os he puesto aquí otro ejemplo porque se dio muchas veces. Cuando el Barça enfrenta este tipo de presiones, al final son equipos que lo que buscan es hacer una presión mixta, es decir, emparejamientos individuales en algunas fases de juego del campo y otra defensa más zonal, pendiente de determinadas zonas. Para desarmar este tipo de planteamientos es muy útil el cambio de orientación, porque son equipos que suelen bascular mucho. Aquí Koundé vuelve a tener espacio para meter un pase en ese sector. Es decir, la defensa del Alavés está muy alta. Fijaos dónde tiene la línea defensiva del Alavés. Muy alta, está defendiendo arriba. No es que esté aculado, el Alavés en la primera mitad no se aculó. Porque leí a veces en Twitter, no, es que el Alavés mete el autobús. No. El Alavés no metió el autobús en ningún momento en la primera mitad. De hecho, evitaron meter el autobús porque el Barça tuvo el balón a 50 metros de su portería. Hicieron una defensa en bloque medio fantástica. Pero, repito, si tú en este partido metes 3 o 4 balones en esa zona, el Alavés se va a hundir. Ya no van a hacer la misma defensa. Como el Barça no lo hacía, como ellos veían que estaban relativamente cómodos y que el Barça no iba a encontrar fórmulas para poder progresar, se sentían valientes, iban hacia adelante, defendían en esas circunstancias. Pero aquí repito, el balón de Koundé tiene que ser en esa dirección, en la espalda y lateral del Alavés. Tenaglia está perfilado viendo la pelota. Si tú metes un balón aquí a la espalda, tiene tiempo Fermín para correr, para llegar
y Balde para hacer el 2 contra 1. El Barça tiene una buena disposición, pero nunca se atreve. Y en este caso Koundé sí se va a atrever, pero fijaos lo que va a hacer. En vez de jugar el cambio de orientación para Fermín en el espacio, lo va a hacer para Balde al pie. Claro, esto no soluciona nada, porque el balón para Balde va tan llovido y lento, y va además hacia atrás, que el Alavés con bascular lo tiene ya hecho. Fijaos que cuando controla Balde, Carlos Vicente ya está encima, Tenaglia vuelve a estar basculando, ya todo el Alavés, la estructura ha girado para estar, diríamos, en disposición de defender esta jugada. Por eso es tan importante esos detalles, porque cuando el Barça se enfrenta a este tipo de equipos, la diferencia entre hacer un pase aquí o allí es total. Es total. No solo para esta jugada, sino para el plan de partido del Alavés. Si el Barça lo hace bien, probablemente el rival tenga que cambiar de forma de defender. En este tipo de partidos, Marc Casado sufre más. ¿Por qué? Lo comenté en Twitter también ayer. Es un jugador que no es un excelente pasador, que no tiene la capacidad para llevar el timón del juego. Al final es un futbolista que para mí se complementa muy bien con Pedri porque le entiende, porque le da su espacio, porque le permite soltarse más. Es un jugador excelente para contrapresionar, para defender hacia adelante, pero que cuando hay este tipo de bloques medios sufre más, porque tiene menos giro de cintura, porque tiene menos capacidad para conducir o para hacer distintas cosas con balón, y por lo tanto al Barça le molesta un poco su presencia. Por eso creo que acertó tanto Hansi Flick con los dos cambios. Metiendo a Eric por Araujo, que además, recordemos, tenía tarjeta amarilla, logró que el Barça tuviese dos excelentes pasadores, como vimos el día del Valencia. El Barça ya, por lo tanto, tuvo más fluidez desde esa primera base de la jugada. Hizo un poco más inútil la presencia de Quique García, obligó a Guridi, al mediapunta del Alavés, a no estar tan pendiente del mediocentro, a saltar para tratar de igualar y frenar esa sangría. Y con la presencia de Frenkie de Jong por Marc Casado, ganó el Barça un jugador con más rango de movimiento. De Jong al final puede escalar posiciones, puede conducir, puede tener más desborde y se puede soltar, por lo que la amenaza se multiplicaba. Solo con esos dos ajustes, el Barça ganó altura y el partido fue totalmente diferente. Y además encontró en Pedri otra vez al jugador para mí más consistente del Barça. Es una auténtica barbaridad la cantidad de soluciones que va inventando Pedri para poder permitir que su equipo sea mejor. Y si a eso le sumas un Lamine Yamal que ayer batió el récord de regates desde Leo Messi en 2007 con 10, pues te queda que el Barça tiene a dos futbolistas para ganar partidos en los que no juega bien, porque sencillamente tiene a dos de los mejores jugadores del mundo. Si os fijáis en la primera mitad, muchas veces Marc Casado, como tenéis aquí, recibía prácticamente entre centrales. Al Barça le costaba y por lo tanto eso facilitaba que el Alavés pudiese presionar. Tan solo un jugador le bastaba para apretar a tres. El Barça sumaba tres futbolistas con Araujo, Casado y Cubarsí. El Alavés dejaba uno, por lo que dentro tenías mucha inferioridad. Ya con los cambios y con la presencia de Frenkie de Jong, el Barça abolió esta medida. Es decir, empezamos a ver a un Barça con más capacidad para conquistar la espalda del punta, o en este caso incluso de los dos puntas, porque Guridi y Quique García se metían en paralelo, y fijaos cómo estos dos jugadores empezaban a tener más protagonismo, por lo que el Alavés ya tenía más jugadores a quienes referenciar. Fijaos, dentro del Barça ya tenía a tres futbolistas, Rafinha, Lewandowski, Fermín, con la amenaza además por delante de Pedri y de Jong, por lo tanto los dos mediocentros ya empezaban a tener muchas más dudas. Además, la presencia de Eric facilitaba que Frenkie de Jong pudiese recibir la pelota, es decir, que el mediocentro ya recibiese por detrás de la presencia del delantero, y eso facilitaba que a partir de ahí el Barça ya pudiese encontrar mucho más arriba a Lamine Yamal y, en definitiva, inclinase el campo hacia la portería de Bueno. Algo que me gustó bastante y que creo que también con Frenkie y con Pedri se gana es que el Barça es un equipo más imprevisible, porque en definitiva tanto Frenkie como Pedri son dos jugadores que en espacios reducidos son bastante buenos. Creo que Pedri tiene mucha más facilidad, mucha más capacidad para inventar, pero De Jong es un jugador muy fiable en situaciones bajo presión, pierde pocos balones, sabe retener el balón, y aunque a veces no te ayude a progresar porque le falta ese giro o ese pase progresivo, sí tiene esa habilidad para esconder el balón. Eso permite que el equipo se junte en pocos metros, porque al final Pedri y Frenkie de Jong empezaron a movilizarse más cerquita. Y como podéis ver, mirad cómo el Barça aquí tiene todos los jugadores metidos: Fermín, Koundé, Lamine, Pedri. Cómo el Alavés ha quedado totalmente fijado, y a partir de ahí es mucho más sencillo para el Barça el hecho de poder permitir que aparezcan espacios y que el Alavés en cierta medida se desordene y empiece a notar ese agobio. Las dudas en el segundo tiempo por parte del Alavés eran reales. Al tener siempre, constantemente, a De Jong y a Pedri fijaos en paralelo, prácticamente nunca veíamos a Pedri o a De Jong hundirse para recoger la pelota entre los centrales. Como el Barça ya tenía aquí a dos jugadores, a Cubarsí y a Eric, con esa amenaza desde el pase o la conducción, porque Eric, más allá de también la amenaza que pueda tener desde el pase, es un futbolista que
cuando conduce es muy peligroso, porque tiene habilidad para poder adelantar metros y tomar buenas decisiones. El Alavés asumía riesgos diferentes. Fijaos cómo ya sus dos delanteros, en este caso Guridi y Quique García, están también en paralelo. Ya hay más espacios, ya no se hace tanto la jaula, ya hay más facilidad aquí para encontrar esos espacios. Y aquí fijaos cómo Rafinha se descuelga y el mediocentro, en este caso creo que es Guevara, tiene tanto a Pedri como a Rafinha para defender. Es muy difícil, por lo tanto, detectar este doble movimiento. A partir de aquí, fijaos cómo el Alavés empieza a tener más problemas, Rafinha recibe con más espacio, Pedri tiene espacio, y a partir de aquí se va condensando un poco más todo. El Barça acelera el ritmo de juego, y cuando aceleras encuentras más opciones para poder hacerle daño al rival. Fijaos cómo el balón termina llegando a Koundé, y aquí ya tiene el Barça lo que buscaba constantemente. El Barça lo que buscaba era tener a Lamine Yamal en 1 para 1 contra Manu Sánchez, con el interior, en este caso Fermín, rompiendo, para arrastrar a un central y la presencia de Koundé. Una vez lograbas esto, ya logras que por lo menos 3-4 jugadores del Alavés estén fijados, muy lejos, muy juntitos, y la frontal esté liberada constantemente. Algo que me gusta bastante, esa pareja Pedri-De Jong, es que yo además tengo que decir, vaya por delante, que me parece quizás la pareja Pedri-Casado es la más complementaria y es la que mejor estaba funcionando, pero es que yo creo que en muchos partidos ese De Jong-Pedri para mí va a ser más útil. No digo como plan A en lo que queda de temporada, creo que Casado además se ha ganado el derecho a ser el titular, pero es verdad que venimos de unas últimas jornadas en las que cada vez más o De Jong termina siendo el primer cambio del partido para Casado, lo hemos visto de hecho cambiado en el descanso el día del Getafe, lo vimos también cambiado el otro día ante el Alavés en el descanso, en el minuto 60 en el campo del Benfica, es decir, cada vez está siendo más habitual ver ese primer cambio de Frenkie por Casado, pero creo que en muchos partidos, repito, ese potencial de esa pareja me resulta muy alto. Sobre todo cuando regrese Dani Olmo, yo creo que ante equipos que se van a replegar, ante equipos que van a, diríamos, conceder más espacios en esa primera base de la jugada y por lo tanto vas a necesitar a futbolistas que puedan hacer más cosas para que no te sobre un jugador, es muy importante tener a un jugador como Frenkie al lado de Pedri porque Frenkie le da absolutamente igual, diríamos, pisar otras zonas. Fijaos cómo aquí van a hacer dudar al Alavés. Pedri se va a quedar de mediocentro, fijaos cómo Pedri se va a quedar prácticamente como mediocentro y De Jong, lo que va a hacer Frenkie De Jong es subir. Claro, al final, Casado es un jugador con menos recorrido. Físicamente tiene menos habilidad para recorrer metros, es menos rápido, menos potente y se siente menos cómodo fuera de esa zona. Casado es un jugador muy inteligente porque además entiende sus limitaciones. Sabe cuáles son sus limitaciones y por lo tanto sabe hasta dónde ir y hasta dónde no puede ir. Y De Jong yo creo que ahí es un jugador que te puede permitir hacer más cosas. Fijaos como una vez recibe Pedri de medio centro, el Barça ya ha logrado el objetivo, que era escalar. El Alavés se ha estirado y aparece Frenkie De Jong como interior. En un espacio totalmente desprotegido, con Lamine Yamal evidentemente fijando al lateral. Es imposible que el lateral salte de esa zona. Y aquí el Barça ya ha logrado escalar toda esa posición. Pedri de medio centro, Frenkie De Jong de interior. Naturalidad en los intercambios para facilitar que el Barça, en definitiva, permite hacer llegar la pelota a Lamine Yamal en ventaja. Aquí tenéis a Lamine, con Fermín rompiendo, con Frenkie De Jong de apoyo, ya preparado para hacer lo que sea necesario. Creo que el Barça en la segunda mitad mejoró y tocó bastantes cosas. Con la presencia de Alejandro Balde, por ejemplo, también más arriba. Fijaos cómo Balde sube más su posición. Normalmente el extremo, en este caso Yara Ferran, muy cerrado. Obligas al lateral rival. Fijaos cómo Tenaglia, el lateral, está pendiente evidentemente de Ferran. Por lo que el extremo del Alavés, en este caso Carlos Vicente, tiene que estar pendiente del lateral. ¿Esto qué provoca? Que se genere este espacio. Porque el Alavés pierde jugadores por delante de la pelota, cerca de la pelota, para ganarlos hacia atrás, para proteger su espalda. Y aquí Cubarsí, el Barça empezó a detectar que aquí podía tener una cierta ventaja. Cubarsí adelanta la posición y fijaos como cuando Cubarsí aparece, mirad todo el espacio que hay. Claro, aquí el mediocentro está con Pedri, pero el mediocentro ve también que aparece Ferran. El lateral dice, ¿hasta dónde voy a seguir yo a Ferran? Tengo que seguirlo más hacia adelante y todo ese espacio que se va a abrir. Empiezan a surgir preguntas. Y claro, aquí estamos hablando ya con la imagen parada. Es muy fácil aquí poder saber las respuestas, pero en directo, cuando tú empiezas a ver que, ostras, se te están moviendo las fichas, que el rival te está planteando nuevos retos, tienes que decir en milésimas de segundo y fijaos cómo el Barça empezó a encontrar ahora sí a Pedri ya de cara. Y cuando el Barça mete a Pedri de cara, empiezan los desmarques, empieza el movimiento, empieza a ver ese chup-chup que permite que el Barça sea, en definitiva, mejor equipo. Habrá que hablar de Eric García porque yo ya sabéis qué es lo que pienso de este jugador. A mí es un futbolista que me gusta. Siempre me ha gustado, los que me seguís desde hace tiempo lo sabéis. Creo que
con Eric se ha sido tremendamente injusto. Tremendamente injusto. Es un jugador que siempre se le ha criticado porque ha cometido errores, porque ha salido en las fotos, etc. Se han obviado los grandes momentos de juego que ha tenido Eric de forma sostenida, ojo. Hablamos de un central que a lo mejor te podía jugar 10 partidos seguidos a muy buen nivel, te cometía un gran error y se invalidaba todos esos buenos momentos. Es evidente que Eric no va a ser un central absolutamente élite, que no te va a servir probablemente para ser el central titular del Barça. Pero estamos hablando de un recurso de plantilla que ¿cuántos equipos tendrían en sus filas? Hablamos de un jugador que el año pasado era pieza clave en uno de los mejores equipos de España como el Girona. Tienes a este tío que te puede jugar de central zurdo, de central diestro, en línea 3, incluso de recurso en el centro del campo. Siendo un canterano, joven, que no se queja si no juega demasiado, que te suma, ostras, es una auténtica maravilla contar con este tipo de cambios. Y en la segunda mitad, como ya viene pasando en los últimos partidos, como sobre todo vimos el día del Valencia, fue una gran mejora, porque ante este tipo de equipos, a mí me parece que Eric es superior a Araujo. Para ganar la Champions vas a necesitar a Araujo. Lo vas a necesitar, lo vimos el año pasado en la ida, por ejemplo, en el campo del PSG. Araujo te sostuvo la defensa muchos tramos. Pero para ganar al Alavés, que son partidos que el Barça, la gente puede decir, bueno, pero es que el Barça se ha dejado puntos ante Leganés y Las Palmas, no puntos, se ha dejado 6 puntos en estos dos partidos, vas a necesitar más a un central como Eric que a uno como Araujo. Porque al final Eric, fijaos esta jugada, como él recibe la pelota, él recibe el balón y ya de primeras, sin controlar la pelota, cuando le está saltando el delantero, ya sin apenas controlar, te la toca de primeras y deja a De Jong totalmente solo. Son pequeños detalles, repito, que facilitan que la circulación sea más rápida, que el Barça haga saltar las dudas al rival, que el equipo esté más cómodo y que en definitiva ganes altura y ganes metros. Es evidente que Eric tiene carencias, que Eric no es el central. Nadie está diciendo que Eric vaya a ser el titular del Barça. De hecho, para mí, con todo lo que hemos visto este año, el titular tiene que ser Íñigo Martínez, que ya ayer estuvo en la convocatoria. Yo creo que en Copa quizás no va a ser titular, pero veremos en la próxima jornada de Liga en el campo del Sevilla puede ser titular. Pero ostras, tener a un tío como Eric, con las lesiones de Christensen, con un jugador que prácticamente este año no se puede contar con él, con un Araujo que vuelve de una lesión y no está en su mejor momento, es una bendición. A mí me parece un gran recurso de plantilla y creo que se ha sido muy injusto con él. Para mí, otro día más hay que hablar de Pedri González, porque lo del canario, yo ya no sé qué más decir de este chaval. La verdad que comparándolo con los centrocampistas de Europa esta temporada, no me sale ninguno que esté mejor que él. Y mira que hay enormes centrocampistas, pero combinando todos los apartados, con el nivel de regularidad, de incidencia en el juego, de peso específico en el equipo, es que no me sale otro. Es que vemos un Barça que se le ha lesionado Marc Bernal, que Frenkie de Jong ha estado lesionado hasta hace apenas nada y que estaba a un rendimiento muy bajo, que Dani Olmo, que era el otro acompañante, tampoco ha estado disponible. Es decir, no ha tenido certezas a su lado más allá de la de Marc Casado. Es que con Pedri hablamos de que ha sostenido el centro del campo a un nivel altísimo y ayer volvió a demostrar el por qué es el mejor centrocampista de Europa esta temporada. Y por qué su capacidad para hacer jugadas, para hacer jugar, es absolutamente insustituible en este Barça. Pedri es al fútbol lo que las gafas a los miopes. Si tú quitas a Pedri de este Barça, ¿cómo vas a poder jugar bien? Igual que si tú te quitas las gafas, ¿cómo vas a poder encontrar cualquier objeto? Todo va a ser peor, no vas a ver nada bien, te va a parecer todo con perdón, pero una mierda. Si tú quitas a Pedri de este Barça, es que el Barça, es que no puedes jugar bien. Porque es el jugador que está vehiculando, está manipulando constantemente al equipo rival. Y sobre todo en días como el de ayer, donde estás espeso, te cuesta más, ahí es donde Pedri tiene el valor doble. Os voy a enseñar algunas jugadas para explicaros el por qué solo lo puede hacer él y por qué es tan absolutamente determinante a pesar de no ni marcar ni asistir. Vamos a verlo. Es habitual ver a Pedri rodeado de 1, 2, 3, 4 jugadores. En situaciones como esta, lo normal aquí es que cualquier jugador pues dé media vuelta del balón hacia el central, incluso juegues con Rafinha. Bueno, en definitiva, que te quites el balón de encima. No digo que pegues un patadón, pero que juegues con el futbolista más cercano. Pero Pedri lo que va a hacer es cambiar de dirección, cambiar de ritmo. Está muy infravalorada la capacidad que tiene el canario para cambiar de ritmo. Es uno de los mejores jugadores conduciendo de toda la liga en su posición.
Nadie diría que es rápido ni potente, pero sí es tremendamente inteligente y es un jugador que tiene una gran capacidad para cambiar de dirección y de ritmo en medio de una conducción. Y a partir de ahí, fijaos cómo Pedri ha logrado juntar a 3 o 4 jugadores del Alavés. Y claro, aquí ya tú puedes encontrar a De Jong, a Koundé y a Lamine. Mirad el espacio que tiene el Barça en esta banda. Como si Pedri fuese un agujero negro que hubiese absorbido toda la energía. Claro, has generado que tengas al mejor jugador del equipo, Lamine, en 1 para 1, a Koundé llegando para sumar ese 2 para 1 y a De Jong para conducir prácticamente hasta la posición de los centrales. Y una vez ahí, evidentemente, ya tienes lo que buscabas. Lamine Yamal entrando dentro del área, una jugada que, por cierto, termina en un disparo espectacular del canterano que para Buono y es la jugada que va antes del gol. Ya lo has logrado. Fijaos cuántos jugadores además tiene el Barça. Tienes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores en la frontal o llegando al área. Hablamos del 80% menos... Hablamos de todos los jugadores de campo menos los 2 centrales preparados para atacar el área. Esto es puro Barça de Flick. Es muy difícil defender esto. Es muy difícil que un rechace no le caiga a un jugador del Barça. Que no haya gol. Y esto, repito, es gracias a la capacidad de Pedri para aglutinar rivales y soltar la pelota donde hay el espacio. En el partido Pedri recibió 8 faltas. 8 faltas, fue el jugador de toda la jornada en la liga que más faltas recibió, con 8. Estuvo impresionante en los balones largos, en el giro, en el regate. Fijaos aquí, por ejemplo, cómo Pedri ve que llega Guridi por detrás, ve que llega esa presión, cómo gira sobre sí mismo, esa vueltecita propia de Xavi Hernández. Y una vez eso, no solo gira, conduce y de nuevo con esa conducción vuelve a aglutinar rivales y vuelve a encontrar a Koundé y a Lamine. 2 contra 1 en ese costado. De hecho, en la jugada del gol, al final lo marca Lewandowski, lo asiste entre comillas Lamine Yamal, aunque toque en la espalda de un jugador, por lo tanto no es asistencia. Pero el que favorece que nazca esa acción es Pedri. Mientras todo el mundo espera un centro en el punto de penalti, él detecta al jugador alejado, a Lamine Yamal, que además no es mogo de pavo, por lo que es la mejor opción. Siempre que esté Lamine Yamal liberado va a ser mejor opción que cualquier otra. El balón de Pedri es perfecto y aquí tenemos cómo el Barça ya ha aprovechado evidentemente cargar ese segundo palo. El remate de Lamine tiene suerte de que toca en la espalda de Tenaglia y marca Lewandowski. Otra vez Pedri con esa capacidad para encontrar al jugador alejado. Si hablamos de Pedri y hablamos del casi pase de Lamine, tenemos que centrarnos un momentito en lo que hizo Lamine Yamal, porque 10 regates en un partido de liga es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y es que, repito, son datos que no se veían desde el Leo Messi de 19 años, desde un Leo Messi en plenitud de sus poderes físicos, un jugador que además en aquellos tiempos estaba única y exclusivamente enfocado al regate. Aquel Messi era un jugador que recibía el balón y buscaba el 1 para 1 constantemente, mucho más rápido, mucho más eléctrico que Lamine. Y Lamine regatea por pura superioridad técnica, por pura inventiva, imaginación, etc. Es un jugador descomunal. Y ayer ante el Alavés, sobre todo en la segunda mitad, volvimos a ver a ese Lamine superando a su par una y otra vez, forzando situaciones de peligro. Y es verdad que muchas veces esas situaciones no terminaron siendo productivas para el equipo porque el compañero no lo aprovechó, pero la jugada del gol nace de un disparo suyo que hay un rebote, las ocasiones más claras nacen de él, y el Barça constantemente buscó ese 2 para 1 con Lamine Yamal. Claro, pero es que además, si más allá del regate añadimos que Lamine, desde esa posición, fijaos lo que hace siempre, es se queda quieto, arrastra, obliga a que salte uno de los jugadores de fuera, y en este caso salta creo que es el extremo, y lo que va a hacer aquí Lamine Yamal pues es encontrar el balón a la espalda para Koundé, queda el balón muerto. El Barça ya ha generado esa situación de superioridad y la misma jugada, fijaos cómo Lamine en banda atrae a 2 jugadores, se va de los 2, los regatea con mucha facilidad y permite que el balón le llegue a Fermín con ventaja. Es que es una constante, es decir, es capaz de absorber muchos jugadores, muchas marcas y poner al compañero en ventaja. Decirle, no, ten el balón, yo ya te he dejado, yo he hecho lo más difícil, ahora te toca a ti matar esta acción. Y repito, con un jugador tan joven, es que seguimos normalizando que tome tan buenas decisiones, que sea absolutamente tan determinante. Y eso que no he puesto la mejor jugada del partido, y para mí la mejor jugada de lo que llamamos de liga, que es la jugada que hace en el minuto 10 ante el Alavés, que parece sacada de un vídeo recopilatorio de highlights de Neymar. Y lo hace Lamine Yamal con 17 años, en un partido gris del Barça, en el que va a costar encontrar más highlights más allá de los que dejó ayer Lamine y los de Pedri. Es que en cada partido habría que poner solo y única y exclusivamente una cámara a Lamine Yamal para seguir y ver lo que hace este chaval, que es que no hay palabras para describirlo. No las hay. Con todo, el Barça creo que jugó una segunda mitad bastante competente. No fue ni mucho menos brillante.
Esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, pero sí fue una segunda mitad seria, una segunda mitad de tomarse en serio esta competición, de ver que no estaban saliéndole las cosas en el primer tiempo, cambiar, ajustar, modificar sin miedo y dar ese paso hacia adelante en el segundo tiempo. Y esto es una gran noticia porque el Barça está a 4 puntos del Real Madrid. El Real Madrid tiene un calendario difícil, hay Copa, tiene la eliminatoria ante el Manchester City en Champions, recibe al Atlético de Madrid, visita el Sadar para enfrentarse a Osasuna. Son partidos difíciles y el Barça tiene que tener entre ceja y ceja el hecho de poder recortar puntos estas próximas jornadas, porque repito, el Barça está a 4 puntos con un calendario en esta segunda vuelta más agradable, porque no olvidemos que el Barça tiene muchos más partidos en casa que fuera y esto el equipo de Flick lo tiene que aprovechar. Como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dejad por aquí abajo vuestros comentarios con lo que os pareció el partido, con los que os parecieron los cambios de Hansi Flick. Dadle me gusta al vídeo, no olvidéis en compartirlo y nos vemos mañana, que voy a hacer un vídeo de un canterano que ya os aviso que os va a gustar bastante. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.